todas, los estudiantes, docentes, los invitados externos, y en especial quiero resaltar a la dirección de nuestro consultorio jurídico y centro de conciliación, a la doctora Claudia Yolima Forero, por este esfuerzo de convocar nuevamente en este recinto a la red de consumidores, a los estudiantes, a los docentes, a algunos egresados, para que conjuntamente reflexionemos sobre los derechos, sobre los deberes, pero ante todo sobre los derechos que tenemos los consumidores no solamente de mercancías, sino de servicios. Colombia tiene una importante tradición en los derechos del consumidor, una tradición importante que ha sido modelo para América Latina. Esa tradición ha estado siempre acompañada con la voz del ciudadano, con los derechos del ciudadano, y el Estado colombiano ha tenido que legislar en ese campo y lo ha hecho, y esos puntos serán a tratar acá. Tenemos invitados tanto de la Liga como de la Superintendencia, docentes invitados que ya nos han acompañado en ocasiones anteriores, en eventos anteriores, que son ya de esta casa de estudios en cuanto a invitados externos. Voy a nombrar algunos de ellos: a el doctor Juan Manuel Henao, director de la Red Nacional de Protección al Consumidor; a el doctor Andrés Ospina, asesor jurídico de la Conferencia Colombiana de Consumidores; nuestra presentadora que estaba hace un segundo acá, la doctora Emil Jiménez Sánchez, de la Superintendencia de Industria y Comercio, y tenemos además un grupo de estudiantes, un grupo de colaboradores de la red también, que están acompañándonos. Para nosotros en el consultorio jurídico ha sido muy importante el poder tener esta alianza, esta relación con la red, con la superintendencia, y queremos refrendar ese diálogo académico, ese diálogo respetuoso, colaborativo en este evento académico. A nombre de las directivas de la Corporación Universitaria Republicana, damos la bienvenida y comenzamos a trabajar entonces en el desarrollo de este evento. Muy amables. Vamos a dar inicio al foro. ¿Cuál es la importancia del consumidor en Colombia? Como lo manifestaba el doctor Alejandro Castillo, los ponentes invitados para el día de hoy son Juan Manuel Henao, abogado de la Red Nacional de Protección al Consumidor, viene como delegado del director de la Red Nacional de Protección al Consumidor, el doctor Daniel Orozco Caicedo; Lino Murcia, presidente de la Liga de Protección al Consumidor del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana; y el doctor Andrés Ospina, asesor jurídico de la Confederación Colombiana de Consumidores. Cada ponente va a tener un tiempo máximo de 20 minutos para exponer la ponencia. Posteriormente vamos a dar un espacio para resolver las preguntas e inquietudes que tenga el público. Para eso les voy a pedir el favor que, si les van surgiendo preguntas en el desarrollo del foro, por favor las anotamos. El equipo de logística les va a dar unas hojas en blanco para que ustedes puedan ir anotando las preguntas, y posteriormente, cuando terminemos el tiempo de cada ponente, haremos la resolución de cada pregunta. Bueno, vamos a iniciar con la intervención del doctor Juan Manuel Henao. Bueno, muy buenas noches. Estos son los momentos en los que uno sabe si pararse o seguir aquí sentado. Pero bueno, entonces hagámoslo así sentados de manera como más tranquila.
Primero que nada, agradecerle a la universidad esta nueva invitación. No es la primera vez que estoy acá y no es la primera vez que realizamos actividades con la universidad, cosa que, pues por cierto, me parece gratísima por demás, porque estudiar los asuntos de la protección al consumidor en el país pues rellevan una importancia superlativa. Vicerrector, doctor Alejandro, muchísimas gracias por hacer extensiva esta invitación, por permitir que la Superintendencia de Industria y Comercio y sobre todo que la Red Nacional de Protección al Consumidor pueda participar de estos eventos para transmitir siquiera un poquito de, no de conocimiento, pero más de experiencia, quizás un poco en las actividades que hemos venido desarrollando desde la entidad. Doctora Claudia, con usted hemos realizado algunas actividades, digámoslo, pedagógicas en la emisora de la universidad, cosa que me agrada muchísimo. Un saludo también muy especial a usted, doctora, y qué gusto tenerla aquí al lado en esta mesa. Al doctor Andrés Ospina, un saludo también muy especial, y por supuesto al presidente de la Liga de Consumidores de la Universidad Republicana. Liga que pues tengo el agrado de decir y además el honor de decir se ayudó a constituir desde la Superintendencia de Industria y Comercio, cosa que pues nos enaltece además. Saber sobre todo que la entidad, que la organización aún permanece pues como mecanismo de defensa de los intereses de los consumidores, ya sea por lo menos de la zona de influencia y de las zonas de influencia de la Universidad Republicana. Pues bien, viendo un poco el tema del foro, el tema del panel, sobre la importancia de los derechos del consumidor y por qué la importancia del derecho del consumidor en Colombia, pues tengo que contarles que venía yo reflexionando en el carro ahorita que venía para acá y yo decía, ¿qué le voy a decir a la gente? ¿Sí? Y se me ocurre y pienso en dos situaciones muy especiales. La primera es que por allá en el año de 1962, el presidente de los Estados Unidos de esa época, John F. Kennedy, se está dirigiendo al Congreso de los Estados Unidos y él, en una histórica manifestación, dice: oiga, consumidores somos todos, los consumidores somos todos. Y en efecto no se equivoca. Dice él, consumidores es el grupo social y el grupo económico más grande, pero a pesar de ser el grupo social y económico más grande, es aquel grupo al cual las decisiones económicas lo afectan mayormente. Y lo peor de eso es que la toma de decisiones que pueden llegar a afectarles a los consumidores no llegan a oídos de ellos y por consiguiente no pueden o no pudieron tomar partido en esa toma o en esa discusión de las decisiones que pudieron llegar a afectarles. Entonces, de ahí me surge que finalmente siempre será el consumidor en cualquier economía de mercado, ¿cierto?, como la nuestra, cualquier consumidor y el grupo social de los consumidores en una economía social de mercado como la nuestra, básicamente se constituye en el engranaje pues de ese mercado, ¿cierto? Porque así, en términos muy sencillos, sin consumidor no hay mercado, sin mercado no hay comercio, sin comercio no hay plática para nadie, ¿cierto? Sin comercio no hay desarrollo económico en el país. Entonces necesitamos del engranaje del consumidor precisamente para que un país pueda tener desarrollo económico. Esto es una posición y una postura meramente consumista, pero pues así debe ser. Y ahora, entonces, ¿dónde dejamos a ese engranaje del mercado, ¿cierto? Quizás el eslabón más débil de la cadena. Sin una protección, sin un escenario, sin un elemento normativo que le permita desarrollarse dentro de esa economía de mercado de manera adecuada. Yo recuerdo a mi profesor de contratos, y seguramente ustedes también, muchos, seguro la mayoría aquí son abogados o están terminando sus estudios y pronto seremos colegas, muy seguramente su profesor de contratos les dijo: desde que ustedes se levantan hasta que ustedes se acuestan, están celebrando contratos, ¿cierto? A mí eso me lo dijo un profesor, lo recuerdo, y me dijo que eso es una regla de oro. Y sí, o sea, digamos que concuerdo con él,
pero ahora después de estudiar un poco las materias de la protección al consumidor, yo debo decir que sí es cierto, pero más que celebrar contratos, yo lo que estoy realizando son relaciones de consumo. Más que contratos, yo lo que estoy realizando es relaciones de consumo. ¿Por qué? Porque es que el acto de consumir en sí mismo, el acto de comprar un producto, ¿cierto?, trasciende al contrato mismo, va más allá del contrato mismo. ¿Por qué? Porque es que las normas no solamente pueden y deben estar destinadas para que llegue una protección coetánea a la compra, ¿sí? Es decir, yo no me tengo que ver solamente defendido, hablemoslo en ese sentido, en el momento en que estoy realizando la compra. ¿Cómo me defienden en el momento en el que estoy revisando la norma? Pues cuando al legislador se le ocurrió establecer dentro del Estatuto del Consumidor todo un régimen de información mínima para el consumidor, ¿cierto? Ahí estamos protegiendo el interés tutelable del consumidor coetáneamente a la norma, coetáneamente a la compra, ¿cierto? Pero también tenemos que ver que tiene que haber una protección y se tiene que deprecar una protección posterior a ese acto de consumo mismo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vemos que al legislador se le vino a la cabeza establecer unas maneras para proteger más allá del interés tutelable del consumidor. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de las garantías, por ejemplo, ¿cierto? Al ofrecer un régimen de garantía para la satisfacción del buen estado de un producto durante cierto tiempo. Pero es que no puede quedar ahí, no puede, y definitivamente no puede quedar ahí. Nosotros, como consumidores, al encontrarnos en una posición de debilidad frente al empresario, y digamos que lo podemos poner en evidencia con una pregunta, haciéndoles una pregunta demasiado sencilla: que levante la mano la persona entre el público que tuvo la posibilidad de negociar las condiciones de su contrato de telefonía celular. Estoy seguro de que ninguno de ustedes pudo. Lo único que nosotros pudimos hacer, ¿qué fue? Estamparle una firma a ese contrato para saber si puedo obtener el servicio o no. Yo no pude negociar el precio, yo no pude negociar el acceso, sino ponga su firma si quiere, y si no quiere vaya a otro lado. Entonces necesitamos normas, se requieren de normas que conjuguen y que protejan la relación de consumo y no el acto de consumir mismo. Se necesitan normas que comprendan un escenario más allá de lo que es la simple celebración de un contrato. ¿Por qué? Porque es que en el contrato estamos dejando por detrás toda una serie de escenarios que en efecto pueden poner aún en mayor debilidad al consumidor. ¿Y cómo se los pongo de ejemplo? Yo creo que alguno de ustedes en su casa tiene una olla a presión. Estoy seguro, ¿cierto? Pero también estoy seguro que ninguno de ustedes le preguntó al vendedor de la olla a presión: oiga, usted me hace el favor y me muestra el certificado de conformidad de cumplimiento de reglamento técnico de ollas a presión de esa olla a presión que me está vendiendo. Pues seguramente no, porque eso es algo que a nosotros como consumidores no nos incumbe, pero al Estado sí le tiene que incumbir, sí le tiene que importar. ¿Por qué? Porque es que cuando usted compra una olla a presión, y esto para seguir con el ejemplo, usted legítimamente, ¿qué espera? Pues más allá de que le hablan del mondongo o lo que sea, usted claramente lo que legítimamente espera es que esa olla a presión le otorgue y le entregue una seguridad mínima, ¿cierto? Para que en el proceso de cocción de sus alimentos esa olla no se vaya a estallar y le vaya a causar daños a su salud. ¿Usted contrata eso cuando está comprando la olla a presión? Pues no. Pero el Estado previamente tiene que estar ahí, el Estado previamente tiene que verificar que ese empresario, que tiene que cumplir un reglamento técnico para protegerle su seguridad, realmente lo haga. Entonces, por eso es que me atrevo yo a decir, y con ánimo lo digo,
La relación de consumo trasciende al contrato. Y nosotros, como consumidores que somos, si bien sí estamos realizando contratos, los asemejamos al acto de consumo mismo. Pero la protección al consumidor no se puede limitar exclusivamente al contrato. La protección al consumidor tiene que conllevar todos los escenarios que previo, coetáneo y posterior a la relación de consumo en sí misma se puedan llegar a suscitar. Entonces, creo que aquí dejamos un poco la puerta abierta para que en lo que continúa del panel pues podamos hacer un poquito tomar un poquito de ideas sobre todo la importancia que tenemos nosotros como engranajes del mercado. Muchas gracias. Invitamos a las personas que están en la parte de atrás del escenario que se sienten en la parte de adelante, que hay todavía asientos, ¿vale? Segunda ponencia a cargo de Lino Murcia, presidente de la Liga de Protección al Consumidor del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana. Igualmente, manifiesto que tienen un máximo de 20 minutos para poder realizar la ponencia. Gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es, soy el estudiante Lino Murcia. Actualmente soy el presidente de la Liga Universitaria de Consumidores de la Corporación Universitaria Republicana. Presento un saludo especial al doctor Alejandro Castillo, a la doctora Claudia Yolima Forero, al doctor Andrés Ospina y al doctor Juan Manuel Henao. Igualmente a todos los compañeros que se encuentran el día de hoy acá. Un saludo especial de la Liga de Consumidores, una liga que está compuesta por estudiantes de esta corporación. Fue creada en el año 2014 por algunos compañeros que ya salieron, son abogados. Entonces nos dejaron esa gran responsabilidad de seguir trabajando en el tema de derecho de consumo. Para el día de hoy, mi participación en cuanto al tema a tratar importancia del derecho del consumidor en Colombia. Este tema lo abordé desde el siguiente, haciendo un análisis y tomando como base nuestra Constitución Política de Colombia, ahondando un poco en lo que dijo el doctor Juan Manuel. Actualmente las empresas buscan y tienen todos sus planes es con el ánimo de pues, obtener ganancias, y de pronto algunas empresas han dejado de lado eso tan importante que es el consumidor. No han dejado plasmado, no todas, porque actualmente las empresas ya se están trabajando en base a actualizarse y permitir que los consumidores puedan en un momento dado entrar a reclamar algún daño o afectación que hayan sufrido. ¿Por qué motivo? Porque si las empresas no lo hacen, pues automáticamente van a desaparecer. Yo soy comerciante, me gusta el derecho de consumo, pues aparte de pues, estar estudiando derecho, soy comerciante, tengo mi negocio, y me ha tocado presentar, atender casos de consumo donde tengo hay que hacerle propaganda a mi negocio, también aprovecho. Tengo un negocio un establecimiento de bebidas lácteas, vendo leche, y pues he tenido muchos problemas con la leche. Entonces se presentan las señoras que llevan su leche, sus huevos para su casa, y pues al otro día sencillamente cuando se les corta la leche se presentan a que les hagan el cambio. Pues yo como conocedor del tema tengo que respetar sus derechos, pero hay casos todavía en aquellos barrios de Bogotá
pues, de personas, de empresarios que todavía no están actualizados en el tema de derecho al consumo y que se debe respetar pues aquellos derechos de todos los consumidores. Cuando pasa eso, pues simplemente está perdiendo el empresario. ¿Por qué? Porque ya ese cliente no va a volver. Igualmente va a repartir o va a dar a conocer la información a sus vecinos de que don Pedro, don Lino, que es el dueño del establecimiento, nunca cambia los productos que salen vencidos o que en un momento dado tengan alguna novedad, hablando de productos alimenticios. Pues lo que más se presenta en este caso que les comento es la leche. Si fuéramos más al fondo o tomáramos más una situación más crítica, podría ser que una persona resultara intoxicada, que igualmente tiene que entrar a responder el establecimiento comercial. Lógicamente que es una responsabilidad solidaria con el fabricante, que es el que le trae los productos al comercializador. Basado en la Constitución del 91, pues en el preámbulo de nuestra Constitución dispone que el Estado debe preservar el orden político, económico y social justo. Es una responsabilidad del Estado, y ahí encontramos inmersos los derechos del consumidor. Entonces tiene bases fuertes el derecho de consumo. Posteriormente pasamos al artículo 58 de nuestra Constitución, que es el que habla y protege la propiedad privada, pero que automáticamente los derechos del consumidor tienen una estrecha relación con este derecho de propiedad y esa libertad de propiedad que tienen pues los gobernados. Pasamos luego al artículo 78, que habla de que la ley regulará todo lo relacionado con la calidad de productos y servicios, buscando proteger la salud y seguridad y de todos los consumidores. Igualmente le da vida ese artículo a las organizaciones que se presenten por parte de los consumidores y que en un momento dado pueden llegar a representar a cierta comunidad y reclamar. Igualmente podrán participar de las decisiones que se tomen. En este caso, pues ahí estamos nosotros, las líneas de consumidores. Por último tenemos el artículo 333 de nuestra Constitución, pues que a pesar de que permite que exista esa libertad de empresa, igualmente prevé que a pesar de que existe la libertad, el Estado la protege, la empresa debe respetar los derechos de ese consumidor. Y como decía el doctor Juan Manuel, si no hay consumidores, pues la empresa no va a existir. Entonces es tremendamente importante el tema de consumo, especialmente a los que estamos acá, en que en un momento dado pensamos en crear empresa. Debemos prepararnos para cumplir con toda la reglamentación que existe en defensa del derecho de consumo, el derecho de nuestros, pues de los consumidores, y que son los que van a permitir que esa empresa salga adelante. Ya para terminar, nuestra Liga de Consumidores de la Corporación Universitaria Republicana actualmente trabaja pues en las capacitaciones que tenemos por parte de las entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Confederación Colombiana de Consumidores. Hacemos un trabajo importante en el consultorio jurídico, haciendo nuestras prácticas. Es un espacio que tenemos los estudiantes para poder desarrollar habilidades, pero no nos queremos quedar simplemente en esperar
a que los consumidores o los afectados lleguen al consultorio. Hemos dispuesto un plan que es el de ir a los barrios a visitar las juntas de acción comunal. Actualmente estamos trabajando con dos juntas de acción comunal del barrio Kennedy, donde se ha empezado un trabajo coordinado y que aparte de que se está dando a conocer, se está divulgando todo el tema de derecho de consumo, le permite al estudiante darse a conocer y pues venderse como abogado, porque realmente es una posibilidad que tenemos los estudiantes, que aparte de que vamos a divulgar el derecho de consumo, estamos abriendo puertas para el día de mañana. Muy amables. Gracias, doctor Lino Murcia. Tercera ponencia a cargo del doctor Andrés Ospina, asesor jurídico de la Confederación Colombiana de Consumidores. Gracias, muy buenas noches para todos. Para mí particularmente y para la Confederación Colombiana de Consumidores siempre es de muy buen agrado el recibo de estas invitaciones en las que de una u otra manera se pone de plano que el derecho de consumo es un tema realmente relevante en la actividad social del país. Quiero agradecer a la doctora Claudia Forero, directora del Consultorio Jurídico, nuevamente por la invitación. No es la primera vez que estamos acá en la universidad acompañando estas actividades. Al doctor Alejandro Castillo Rivas, vicerrector académico de la corporación, al doctor Juan Manuel Henao de la Superintendencia de Industria y Comercio, con quien hemos compartido ya en otros escenarios, al doctor Lino Murcia, presidente de la Liga de Consumidores Universitaria de esta corporación, con quien también hemos desarrollado ya en este campo de más o menos 2 años un trabajo bien importante en la difusión del Estatuto del Consumidor. El tema que nos atañe, la importancia del derecho del consumidor en Colombia, ¿sí?, abordado desde la Ley 1480 del 2011, que es el actual Estatuto del Consumidor, pues tiene mucha más relevancia cuando en él se establece la condición particular de combatir, ¿sí?, esa asimetría o la desigualdad que existe entre un consumidor y los proveedores de bienes y servicios. Ese es el punto más relevante que tiene el Estatuto, ¿sí?, para poner esa condición de igualdad entre consumidores y proveedores. Hay un principio del derecho que habla del principio de la progresividad y la no regresividad, que es la tendencia a brindar una mayor protección a los administrados. Si hacemos una comparación del decreto 3466 de 1982, que era el anterior Estatuto del Consumidor, ¿sí?, con la norma actual, la Ley 1480 del 2011, pues vamos a encontrar unas ventajas bien comparativas. La primera, por ejemplo, que contiene nuevos aspectos relacionados, entre los más importantes, con el comercio electrónico, canales de compra o de consumo que no estaban establecidos en la ley anterior. Se realizó la implementación del derecho de retracto, tampoco estaba en el decreto 3466, ¿sí? Se le asignaron unas funciones bien específicas a los alcaldes de los municipios, ¿sí?, que están en el artículo 62, y esas funciones obviamente establecen esa condición particular de que el alcalde tendrá en su municipio las mismas funciones de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es un avance grandísimo en la norma para descentralizar todas las reclamaciones, ¿sí? Se establecieron aspectos procedimentales, por ejemplo las acciones jurisdiccionales, ya se establecieron varias. Las acciones populares, las que establece la Ley 472 de 1998, están establecidas en el Estatuto del Consumidor actual. Las de responsabilidad por daño o producto defectuoso también están incluidas en la norma. Y la más importante, que es la que muy seguramente
algunos ya han tenido la oportunidad de conocer, es la acción de protección al consumidor, que es la acción, ¿sí?, para hacer exigible el cumplimiento de una garantía a través de la demanda que se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, obviamente habiendo agotado ya el requisito de reclamación directa al proveedor sin haber obtenido ninguna solución al respecto. Se establecieron también algunas facultades jurisdiccionales en cabeza de la Superintendencia Financiera de Colombia, en todo lo que tiene que ver con el consumo de productos financieros, ¿sí?, la prestación de esos servicios financieros, obviamente regulados a través de esos contratos que tienen previamente establecidos para tarjetavientes, para cuentas de ahorro, para cuentas corrientes, para CDTs, ¿sí? Ahora ya hay un amparo a ese tipo de consumidores que no estaba en el Estatuto del Consumidor anterior. Se estableció la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en calidad también de consumidores, ¿sí? Ese era un punto que no se había tenido en cuenta nunca, y como ya se había resaltado en una presentación anterior, todos somos consumidores de bienes y servicios de alguna u otra manera. Se estableció la responsabilidad solidaria para vendedores y fabricantes de bienes o productos, ¿sí? Es decir, en la demanda de acción de protección al consumidor o incluso en la etapa de reclamación, usted tiene la facultad de reclamarle a cualquiera de los dos para hacer exigible el cumplimiento de una garantía. Ha hablado también el Estatuto del Consumidor de la protección a los usuarios de los servicios públicos y de telecomunicaciones, ¿sí? En la casa todos, creo, por lo menos tenemos servicios de agua, luz, gas, televisión, internet ahora, ¿sí? Y hay una protección especial a los consumidores de ese tipo de servicios públicos o de servicios de telecomunicaciones. Ya se había hablado ahora, ¿sí?, y lo explicó el doctor Juan Manuel, acerca de esos contratos que son básicamente contratos de adhesión, en la cual no existe ninguna posibilidad de cuenta del consumidor de entrar a debatir las condiciones del contrato, ¿sí? Siendo simple un contrato de adhesión, pues a lo único que acude al consumidor es a estampar la firma en el contrato, ¿sí? Pero de ahí derivan una cantidad de obligaciones recíprocas, tanto para quien ofrece el servicio como para el suscriptor o usuario del servicio. Hay algunas condiciones especiales que están enmarcadas dentro del contrato, ¿sí? Obviamente, cuando hablamos de los contratos, estamos hablando desde el punto de vista de que cuando uno firma un contrato, pues legalmente se está obligando a lo que en el contrato se estableció. Pero con el tiempo pueden venir o surgir desigualdades dentro del contrato, que pueden referir incluso al incumplimiento en la falla en la prestación del servicio. ¿De quién? Del proveedor. Ya existe un mecanismo de reclamación. Habíamos hablado en una ocasión anterior, también acá en la universidad, que en servicios públicos la reclamación pues es una reclamación netamente administrativa, a través de un proceso de derecho de petición, contestación, recurso de reposición, apelación, y si no hay solución, la Superintendencia de Industria y Comercio para el caso de telecomunicaciones, o la ANTV para el caso de televisión, o la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para los asuntos de agua, luz, gas o aseo. Se han establecido en esta nueva norma, en la Ley 1480 del 2011, algunos deberes y unas obligaciones también recíprocas, ¿sí? La educación a la que está obligado el consumidor a acceder para, de una u otra forma, tener la posibilidad de informarse bien, ¿sí? De no tener al momento de la compra una disminución, por así decirlo, en su elección en la calidad de los productos, ¿sí? Un consumidor bien informado es un consumidor al que de una u otra manera su
reclamación por garantía le puede salir mucho más efectivo. En la Confederación Colombiana de Consumidores, el gran porcentaje de las reclamaciones derivan de la falta de información. Es que yo no pregunté y el que vendió ni siquiera me informó. Ahí ya viene entablada una relación, ¿sí?, de inconformidad respecto a la calidad del producto o a una falla en la prestación de un servicio cuando lo que el contrato es hecho. Existen otros aspectos que también regula la norma respecto de qué es una garantía, qué es una garantía extendida, que efectivamente valdría la pena no tal vez explicar la norma, sino de ponerla en práctica a través de algunos ejemplos que se puedan llegar a plantear. El Estatuto del Consumidor, pues básicamente ha establecido 3 condiciones para cumplir con una garantía, y es: si usted compra un artículo y ese artículo es sujeto de reparación, pues permita que el proveedor lo repare a ver cómo queda funcionando. Si una vez reparado vuelve y persiste con la falla, ahí ya hay lugar al cambio o a la devolución del dinero, ¿sí? Existen algunas desviaciones de la aplicación del derecho de consumo cuando un proveedor, en desconocimiento de la norma, acude a otras condiciones que no están sujetas en la ley. Cuando la ley obliga a la devolución del dinero, pues algunos han establecido la devolución con bonos de recompra o cambio. Esa es una condición que no está establecida en la ley, ¿sí? O es la devolución del dinero o es la reposición del producto. Esperemos que con el planteamiento de los casos o las situaciones particulares que algunos hayan llegado a tener y poner en práctica, resolvamos algunas otras dudas que también vienen en la aplicación de la nueva Ley 1480 del 2011 en el Estatuto del Consumidor. Muchas gracias. Agradecemos a los ponentes y ahora damos apertura a las preguntas que tiene el público. Para eso, entonces, cada ponente va a tener un tiempo de 5 minutos para responder. ¿Con qué elementos y herramientas cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para la defensa de los derechos de los consumidores? Eso es como el doctor Juan Manuel. Esa como que me golpea a mí. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Con qué herramientas y con qué, cómo es la cosa? ¿Con qué herramientas y con qué elementos cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer la defensa de los consumidores? Bueno, primero digamos que con la ley, ¿sí? Porque es que el Estatuto del Consumidor fue la norma que previó cuáles son las formas, maneras y mecanismos a través de los cuales un consumidor se defiende, ¿sí? Entonces digamos que la herramienta que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio es la ley misma. Pero pues yendo un poquito más para allá, digamos que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene un capital humano dedicado y además enamorado del asunto. Y aquí voy a tomar las palabras del Superintendente de Industria y Comercio. Hace 5 años que el doctor Robledo entró a la Superintendencia de Industria y Comercio y encuentra una superintendencia con una capacidad de personal de aproximadamente 400 personas, ¿cierto? Entidad que tenía la necesidad, o más bien la obligación, de resolver las diferencias que surgieren no solo de relaciones de consumo, sino de los demás escenarios en los que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia, como por allá en esos temas de control metrológico, como por allá en esos temas de competencia, a los que se refería un poco el doctor Lino, por allá también en esos temas de registros marcarios, pues digamos que el capital humano era muy pequeño. A hoy la Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con aproximadamente 1.200 personas que le están metiendo el hombro directamente a todo este asunto de protección al consumidor. ¿Y qué hemos hecho? Porque me pongo también la camiseta ahí. ¿Qué hemos hecho? Pues bueno, desde la Delegatura de Protección al Consumidor, la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales y la Red Nacional de Protección al Consumidor, que digamos sería el grupo que en este momento yo estoy representando, hemos realizado
sendas actividades, digamos, de reacción, ¿cierto? En primera medida, actividades reactivas. ¿Esto qué es? Permitirle a las personas que presenten sus demandas, que presenten sus denuncias, ¿cierto? Por una parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con una investigación que ha hecho el Banco Mundial y el Better Business Bureau, hizo una comparación entre la justicia ordinaria y la justicia de la Superintendencia de Industria y Comercio, por supuesto en materia de protección al consumidor, hablando. Y nos dice, oiga, un proceso que usted lleva ante la jurisdicción ordinaria se lleva y le tomará aproximadamente 3.282 días. Casi 4 años de su vida peleando un tema, ¿cierto? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio, un asunto de protección al consumidor, dependiendo de la complejidad del mismo, tiene un promedio de duración de 180 días. ¿Sí? Si bien es rápido, si bien es celero, para nosotros todavía, digamos que tenemos que seguir realizando acciones para darle mayor celeridad a ese procedimiento. ¿Por qué se los digo? Digamos que para la persona que tiene un daño con su teléfono celular, o no sé, con unos zapatos, o un tema de ese sentido, pues digamos que no va a ser tan complejo esperarse los 180 días que eventualmente le puede durar su proceso, su acción de protección al consumidor ante la entidad. Pero ahora usted imagínese a la señora que, metiéndose en una deuda, compra, esa señora madre de familia, compra una nevera, la nevera le sale dañada y no tiene cómo cambiarla. Pues eso se constituye en una tragedia familiar. Entonces, digamos que nosotros estamos poniendo de presente toda la experiencia que la entidad tiene para tratar de solventar los procesos y las acciones que se están dando. Entonces, lo primero es que estamos entregando de manera reactiva la posibilidad para que la gente resuelva sus conflictos ante la entidad. Pero, además de eso, y tomando un poco las palabras del doctor Andrés, los consumidores tenemos derecho a la educación, tenemos derecho a que nos informen, tenemos derecho a que nos digan qué entidades tienen funciones en protección al consumidor, y además deben enseñarnos cuáles son los mecanismos y las formas con las cuales podemos nosotros ejercer nuestros derechos, ¿sí? Por eso, la Red Nacional de Protección al Consumidor ha puesto en marcha diferentes proyectos, y por una razón muy sencilla. La protección al consumidor en Colombia es una protección segregada. ¿Por qué? Porque es que para cada problema hay una entidad, ¿sí? Y eso, digamos que dificulta en gran medida la posibilidad de respuesta del propio consumidor. Usted tiene un problema de salud, vaya a la Superintendencia de Salud. Usted tiene un problema de servicios públicos, vaya a la Superintendencia de Servicios Públicos. No, lo que yo tengo es un problema con un seguro. Bueno, entonces váyase a la Superintendencia Financiera. Sí, muy lindo que a todas estas entidades les hayan dado facultades y toda la cosa, pero es que tenemos que tener una herramienta que le permita a las personas saber a dónde ir, ¿sí? Porque a mí, ¿de qué me sirve tener un conjunto de entidades que haga una función si yo no sé como consumidor, si yo no sé como ciudadano, ni siquiera como consumidor, sino como ciudadano, si yo no tengo la idea de a dónde acudir? Por eso es que a la Superintendencia de Industria y Comercio se le encomendó la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Se le dijo a la Superintendencia, oiga, usted, Superintendencia de Industria y Comercio, sobre todo teniendo en cuenta que su facultad es una facultad residual, básicamente nosotros somos los que recogemos lo que los demás no hacen, ¿eh? Así como muy simple. Si a usted no le toca, venga, que a mí sí, por sustracción de deber me toca entonces a mí. Entonces se le encarga a la Superintendencia ser la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor. ¿Para qué? Para ponerle herramientas a la gente y saber dónde pueden reclamar, saber dónde pueden realizar sus actividades, saber dónde pueden encontrar puntos de atención. Por eso hoy en día tenemos en Bogotá 5 casas del consumidor establecidas en las diferentes localidades de la ciudad. Por eso en el país tenemos 13 casas del consumidor atendiendo a los consumidores de la región, porque es que cuando se creó la Superintendencia de Industria y Comercio hace más o menos 50 años, la Superintendencia se creó para Bogotá,
y nadie pensó en la región. Nosotros teníamos una deuda histórica con las regiones. Por eso la puesta en marcha de las casas del consumidor ha servido para llevar institucionalidad a la gente. Yo me enorgullezco mucho de decir eso, porque es que yo creo que esto es construir país. Y eso es lo que finalmente nosotros en este momento estamos realizando. Tenemos 4 unidades móviles, 4 buses que están recorriendo las diferentes ciudades, los diferentes pueblos, los diferentes municipios de Colombia, llevándole los servicios de protección al consumidor a la gente. Entonces, ¿con qué herramienta cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio? Con la ley. La ley le dio las facultades para poner sanciones, la ley le dijo que usted es un juez de la República para resolver asuntos de protección al consumidor, y además de eso le dijo, sea la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Y por eso es que hemos puesto en marcha todos esos proyectos, para llevar la institucionalidad a las personas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debe realizar un consumidor cuando un operador de telefonía móvil no ha dado respuesta a las peticiones o solicitudes que ha planteado? Creo que eso es para la Confederación de Consumidores, que son como los Sí, esa me aplica. expertos. Bueno, habíamos hablado ahora acerca de la protección que tienen los usuarios o suscriptores de servicios de telefonía o de telecomunicaciones, ¿sí? Ya habíamos explicado un poco respecto de que lo más conveniente en muchas ocasiones, y se lo hablo desde el punto de vista de la experiencia, es reclamar de manera escrita, aunque es obligación de los proveedores ofrecer diferentes opciones para que los usuarios o suscriptores puedan reclamar a través de otros canales como el teléfono, un call center o un correo o una página web. Es muchísimo mejor y es más efectivo, porque está comprobado, hacerlo de manera escrita, ¿sí? Cuando uno presenta una inconformidad a un proveedor de telecomunicaciones de manera escrita, tiene manera de poder hacerle seguimiento a su reclamación, a diferencia de cuando lo hace a través de un call center. Cuando la reclamación se presenta por escrito, estamos obligando a ese proveedor a que la respuesta también sea por escrito, ¿sí? Hay una condición fundamental, y es que por desconocimiento hay veces los usuarios no sabemos reclamar, ¿sí? Tenemos un problema bien complicado y vamos a ir a reclamar y lo planteamos en 2 o 3 renglones. Entonces imagínese usted cómo va a ser la respuesta del proveedor en renglón y medio, ¿sí? Pero cuando yo tengo el mínimo conocimiento, como en este caso el del auditorio, y tengo la manera de poder plantear una reclamación con unos fundamentos fácticos y unos jurídicos bien sustentados, muy seguramente quien reciba la reclamación o la petición para atenderla se verá en la obligación de leer y mirar en qué me estoy fundamentando. ¿Para qué? Para que en esa misma condición me den la respuesta. Es obligatorio por ley conceder entonces los recursos de reposición y de apelación. Reposición para informarle nuevamente al proveedor que estoy inconforme con esa respuesta, y el de apelación para pedirle a la superintendencia que le corresponda, ¿sí? Muy seguramente a la Superintendencia de Industria y Comercio para el caso de telecomunicaciones, o a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en otros casos, atender la apelación y resolver de manera concreta y definitiva el planteamiento a la inconformidad que ha descrito el proveedor, ¿sí? En este caso hay proveedores que ya conocen muchísimo más de la norma, anteriormente no se veía, ¿sí? Y se exoneraban de responsabilidad con unas respuestas que no tenían ni siquiera un fundamento. Ahora hay muchísima más manera de poderle reclamar y de exigirle, dentro del cumplimiento del contrato o por la falla de la prestación de un servicio, a un proveedor que cumpla con esa obligación contractual que se estableció. Hay una resolución de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para el caso de telecomunicaciones que establece que una vez reportada la falla al proveedor, sin que éste haya atendido mi solicitud, ¿sí?, o no haya dado corrección a la falla reportada, o no haya mejorado las condiciones del servicio,
hay lugar a la cancelación inmediata del contrato sin que medie el cobro de cláusula de permanencia, como en algunos contratos ya está establecido. Pero la primera condición es esa, la de manifestarle al proveedor la inconformidad para ver si la corrige o no. Si no la corrige, puedo solicitar inmediatamente la cancelación o la resolución del contrato. Muchas gracias, doctor Andrés. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la directriz para que el consumidor sepa en qué momento se le están siendo vulnerados sus derechos? ¿Y cuál es el paso que debe seguir el consumidor para hacer exigible dichos derechos? Bueno, no va a tomar la vocería. Pues, tanto como tener una directriz cuando están vulnerando mi derecho, pues es difícil de estimar, ¿sí? Porque es que la vulneración del derecho no siempre será igual para todos los casos. Entonces, claramente, yo tampoco voy a poder establecer si a usted se le dañó el celular porque la cámara salió dañada, lo que usted tiene que hacer es tal o cual cosa, ¿sí? Digamos que más que una directriz, lo que se tiene que conocer y la tarea que tenemos nosotros como consumidores, primero que nada es saber qué derechos tengo, ¿sí? Porque si yo conozco el derecho que me asiste, pues claramente voy a tener y voy a saber si lo están violentando o no, ¿sí? Porque es que, digamos, yo no puedo hacer como una tabla, yo no podría establecer de forma categórica cuál sería el momento en el que me están violando el derecho o no me están violando el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo muy simple. En Colombia está prohibida la publicidad engañosa, ¿sí? Entonces, es simple y una situación tajante. Cualquier empresario que realice prácticas que induzcan a error al consumidor a través de su publicidad estará violentando el derecho de los consumidores, cual es recibir información que no contenga error. ¿Listo? Entonces, digamos que esa sería la premisa. Ahora, para alguno de ustedes pueda ser absolutamente cierto o absolutamente claro, o para alguno de ustedes pueda no llegar a ser engañoso el hecho de que allá a la vuelta en el indio amazónico le traen a su ser amado, arrastrado, dominado y enamorado de usted, ¿cierto? Porque usted fehacientemente y fervientemente así lo cree, ¿cierto? Y entonces eso es un acto interno suyo y usted cree ciertamente con toda la convicción de que su ser amado va a regresar a usted, ¿cierto? Hay otros como yo que somos un poquito escépticos, no tanto escépticos al agua ruda, pero sí escépticos al tema del amor arrastrado, que creemos que eso pudiera llegar a ser engañoso, ¿sí? Entonces tendríamos que ver, digamos, tratar un poco de subjetivizar la posible infracción, ¿sí? Porque es que puede ser, por ejemplo, en un escenario de garantías, que para usted, señor consumidor, piense usted que le están vulnerando su derecho porque le piensan reparar su producto, ¿cierto? Y usted ahí está creyendo que le están vulnerando su derecho, ¿sí? Pero como lo dijo hace un rato el doctor Andrés, el deber que tiene el empresario inicialmente es reparar la cosa, ¿sí? Entonces, y además esa situación tiene completa lógica, completa lógica, porque pues la producción en masa lleva a eso, ¿no? Que eventualmente un producto pueda tener algún defecto en la calidad, y el hecho de reparar el bien de manera inicial pues sería algo así como darle la posibilidad al empresario o entregarle el derecho al empresario de resarcirse con su consumidor. Sí, pues, digamos que para dar un poquito de matiz a ese tema. Pero entonces, digamos que establecer una directriz sobre cuándo me están violando o cuándo no me están violando, pues deberá ser
o más bien deberá el consumidor asimilar y darse cuenta cuáles son sus derechos para que efectivamente sepa si en un escenario particular le pueden estar vulnerando, se lo pueden estar vulnerando, ¿sí? Entonces, no sé, el tema de la publicidad es muy claro, ¿sí? Y hay unos escenarios en los que usted podría llegar a verse afectado y casi que tajentemente ocurre. Oiga, el señor Ané, señor Jorge Ané, tómese 5 pastillas cada día y rebaje 20 kilos. ¿Sí? Era una cosa más o menos así. Pues bueno, está bien, veamos si efectivamente el producto cumple con esa característica, cumple con esa condición y efectivamente tomándome las 5 pastillas yo rebajo los 20 kilos, ¿sí? Pero es que no podemos establecer como una línea inequívoca que me diga cómo es que se está vulnerando o no el derecho. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo puede una persona pertenecer a la Liga del Consumidor? Esa tiene nombre propio. Sí, Bueno, pues a nivel liga universitaria, lo voy a explicar rápidamente. Actualmente la Liga de Consumidores Universitaria de esta corporación está conformada por estudiantes que están haciendo sus prácticas en el consultorio jurídico. Simplemente si pertenecen a ese, por ahora, no sé qué disponga la doctora Claudia, los que están en consultorio pues y se vinculan al trabajo de derecho de consumo pues van a ser parte de esta liga universitaria. Igualmente a nivel barrio, a nivel junta de acción comunal, pueden igualmente ustedes organizar o cualquier persona organizarse y crear su liga de consumidores. Un barrio X, 25 personas es lo mínimo que es el requisito, con un objetivo específico que es defender los derechos de consumidores. Crean se reúnen, nombran la junta directiva, se organizan. Después de que tengan organizado ya nombrado quién va a ser presidente, vicepresidente, secretario, fiscal, el tesorero, pues posteriormente hacen el requerimiento ante la alcaldía mayor para que les sean su personalidad jurídica y pues hacen igualmente sus estatutos, que esa documentación tiene que presentarse allí pues para jurídica y empiezan a trabajar. O sea, es algo muy sencillo. Lo importante es que las personas que quieran o se organicen esta liga pues trabajen en pro del derecho de consumo, divulgación, asesoría, acompañamiento, y pues no van a cobrar, es algo gratuito. O sea, no va a haber que voy a ganar tanto, porque precisamente allá en la alcaldía mayor verifican de que su trabajo, esa liga se organiza sin ánimo de lucro. No, creo que es algo muy sencillo realmente. Lo importante es el aporte que se hace a la comunidad, a su entorno social, porque hay muchas personas que no conocen del derecho de consumo, sobre todo en los barrios. Pues hay mucha gente que no sabe qué hacer. Compró unos zapatos y al otro día se le dañaron, ¿qué hacer? No, fui al establecimiento comercial y me dijeron que no, que venga mañana. Entonces ahí ya le están vulnerando los derechos y es cuando debe actuar la Liga de Consumidores, según el caso. Siguiente pregunta. Esta pregunta va dirigida para el doctor Andrés. Con la visita del Papa Francisco en nuestro país se puso muy de moda el término consumismo, entendido como la forma desmedida y voraz de las personas en adquirir bienes y servicios que muchas veces resultan innecesarios. La pregunta es, ¿existe en la entidad en la que usted representa algún programa dirigido específicamente a los consumidores para orientarlos respecto del consumo responsable? Bueno, efectivamente
la Confederación Colombiana de Consumidores, siendo una entidad privada sin ánimo de lucro y por ley órgano consultivo del gobierno nacional para todos los temas de garantías, bienes y servicios que se ofrecen en Colombia, pues tiene la obligación, como lo ha venido trabajando en estos 40 años, de hacer difusión de los derechos del consumidor. El programa institucional de televisión de la Confederación, el Boletín del Consumidor, pues es ese espacio educativo a través del cual la Confederación, ¿sí?, de manera general da información a los consumidores respecto a las condiciones en las que deben darse las relaciones de consumo. Ya habíamos hablado también ahora de la importancia que tiene que cada consumidor se informe como corresponde para que tome decisiones que realmente sean ciertas y establezca que si lo que va a comprar es lo que realmente necesita o no, ¿sí? Aquí no estigmatizamos a nadie de ninguna manera, ni más faltaba, pero sabemos que con muchísima más afluencia son las mujeres las que más comen y las que más utilizan, ¿sí? Pero eso no quiere decir, ¿sí?, que dentro del trabajo que desarrolla la Confederación pues no se tengan en cuenta todas esas condiciones de capacitar universidades, entidades públicas, entidades privadas, alcaldías, gobernaciones, consejos municipales. Una de las mayores actividades que hace la Confederación es la de difundir el Estatuto del Consumidor. Aquí, a través de la Liga Universitaria de Protección al Consumidor, en estos 2 años, 3 años creo ya, hemos estado viniendo por cordial invitación, hemos brindado más o menos unas 9, 10 capacitaciones sobre el Estatuto del Consumidor y sobre la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios, como una manera de buscar la difusión de la norma a todos y cada uno de los consumidores. El trabajo fundamental de la Confederación es asesorar a los consumidores de manera gratuita y gestionar, porque la ley nos faculta para ello, su reclamación ante el proveedor o ante los proveedores de bienes y servicios. Y por eso, por la misma norma, buscamos mecanismos, específicamente de la transacción, para buscar soluciones de arreglo que permitan resolver quejas que posteriormente sean susceptibles de presentar en demanda de acción de protección al consumidor en la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero no obsta tampoco de ninguna manera para informar que es obligación del consumidor pues acudir a leer la norma, ¿sí?, y saber por lo menos a título personal, tal vez no profesional como abogados, para saber cuáles son los derechos y obligaciones que lo amparan en materia de consumo. Qué pena, pero yo ahí sí quiero echarme el vainazo institucional. La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con ciertas herramientas para brindar información a las personas. Nosotros en la página www.redconsumidor.gov.co, en esa página tenemos la posibilidad de encontrar cursos virtuales en protección al consumidor, así que no es más que ustedes entren ahí. Esos cursos virtuales hay en protección al consumidor, hay en protección de datos personales, hay varios, son como 5 o 6. Y lo mismo también en la página www.sic.gov.co encuentran también muchos cursos virtuales que son además gratuitos y les permitirán pues tener un acercamiento con las normas de protección al consumidor. Y pues bueno, yo creo que el mejor canal y el mejor mecanismo de información que ha tenido Colombia después del padrecito García Herreros con el Minuto de Dios, pues es claramente el Boletín del Consumidor, que nos ha venido dando información y además tips con tal cual desde hace, ¿cuántos años? ¿32? ¿33? 35 más o menos, exactamente. Gracias. Siguiente pregunta. En el caso de compras por internet, donde no existe una dirección física en donde el consumidor pueda hacer la reclamación y llevar el producto defectuoso, ¿a dónde se dirige el consumidor para hacer la reclamación? Y la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿cómo ha implementado el control frente a estos casos de empresas que venden productos por internet?
es cuando uno comienza a pasar colores y a sudar frío, porque aquí hay que, y me dirán ustedes, va a sacar la del abogado, pues depende, ¿sí? Entonces, lo primero es saber y tener certeza de el tipo de establecimiento de comercio que es con el cual yo estoy realizando la acción de compra. Entonces, quiero aquí dejar en claro dos cosas. Una cosa es comprar por internet directamente ante el establecimiento de comercio de que se trate, ¿cierto? De ahí se generan ciertos derechos y obligaciones. Y otra cosa es hacerlo a través de portales de contacto. ¿Listo? Entonces, vamos con el primero. Vamos con la página electrónica directamente. Tenemos que tener absoluta certeza de si esa empresa está o no domiciliada en el país. ¿Listo? Es lo primero que tenemos que saber. Las normas, y más bien, la norma de protección al consumidor previó todo un capítulo de protección al consumidor de comercio electrónico. Y en este capítulo previó unas obligaciones para el empresario que quiera ofrecer sus productos y sus servicios a través del comercio electrónico. ¿Cuáles son? Dentro de la misma página web tener un portal de contacto, ¿cierto? Para las reclamaciones. De manera clara y específica tener también la información de contacto, tener la información a donde las personas pueden acudir, ¿cierto? Tenerla además información detallada sobre el producto mismo que se está poniendo en el mercado, pues para que las personas tengan conocimiento del mismo. Pero lo primero y sobre lo que sí quiero dejar claridad es que recordemos que el Estatuto del Consumidor, y no solo el Estatuto, sino las normas en Colombia, pues no pueden trascender las fronteras, ¿sí? Y nunca trascenderán las fronteras. Entonces lo primero es saber si la página con la cual yo estoy adquiriendo el producto o servicio tiene asiento en el país. ¿Listo? Eso lo podemos verificar de varias maneras. La Superintendencia de Industria y Comercio lo hace consultando unos documentos, se llama el RUES, es el Registro Único Empresarial y Societario. A través de esa verificación, pues la entidad establece si existe o no la empresa en el país. ¿Listo? Ahora, que hayan diferencias entre una compra normal, digamos una compra hecha directamente o hacerla a internet, pues digamos que no. Le impone al empresario más cargas informativas sin perjuicio de las demás obligaciones de cumplimiento de la norma. Pero además de eso, le permite al consumidor o adquiere el consumidor un derecho adicional. ¿Cuál es el derecho de retractarse de la compra? Bien, hacerlo dentro de los 5 días siguientes a la realización de la compra electrónica es el derecho que tiene el consumidor, sin que medie ningún tipo de explicación, sin que medie ningún tipo de orden, además, simplemente por el mero deseo de dar por terminado ese contrato. Aquí también quiero hacer una salvedad, y es que el derecho al retracto en Colombia es excepcional, ¿sí? La regla general es que en Colombia no hay derecho al retracto, ¿sí? Si yo me voy a la tienda allá de mi vecino y le digo que me venda este celular, y a los 10, 20, 1 hora, 2 días yo me aburro de él, pues yo no tengo la posibilidad de ir allá y devolvérselo y decirle, oiga, devuélvame la plata. No, yo no puedo hacerlo. Ahora, imagínese usted a la señorita de 15 años que con la intención de llevarse un vestido de, no sé, de doña Dona Carán o por allá de doña Carolina Herrera, lo compra hoy en una tienda, se lo pone en su fiesta de cumpleaños, le guarda la etiqueta y al día siguiente va y se lo devuelve al empresario, pues ya el vestidito usado. Pues digamos que esas son prácticas que ocurren, así que el derecho de retracto en Colombia no existe por regla general, sino que está dado para unos eventos especiales, cuales por ejemplo el de las ventas electrónicas y las ventas no tradicionales o a distancia. Digamos, esos son unos escenarios en los que se pueden hacer. Entonces, la venta electrónica le confiere entonces al consumidor un derecho adicional, cual es retractarse. Eso en nuestra ventica directa. Y si lo que hacemos es una venta a través de un portal de contacto, como por ejemplo Mercado Libre, como por ejemplo OLX,
como por ejemplo Linio, como todas esas vainas, es obligación del portal de contacto, óigalo bien, es obligación del portal de contacto tener los datos informativos de esa persona que anuncia el producto a través de ese portal informativo. Bien, para que yo como consumidor con una petición cualquiera le diga a ese portal, oiga portal, deme los datos de aquel, porque es que ese man me estafó, o porque es que ese tal me entregó un producto que no sirvió. Bien, para poderle hacer la reclamación. La Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué puede hacer? Imponer las multas, primero por una parte, aquí también haciendo una explicación muy necesaria. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene funciones administrativas como funciones jurisdiccionales. Entonces, por una parte es policía administrativa, pero por otra parte es juez de la República. Diría por allá el doctor Calvete, eso es una iatrogenia jurídica, pero bueno, así está y a mí me parece que está bien. Entonces, a través de la facultad de policía administrativa, en materia de protección al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio le puede poner la sencilla multica de hasta 2.000 salarios mínimos al empresario que incumpla con sus deberes, incluidos aquellos que vendan a través de comercio electrónico. ¿Listo? Se tiene la posibilidad de cerrarle la página, se tiene la posibilidad también de prohibirle el comercio a ese empresario que pues violente flagrantemente los intereses del consumidor. Y en vía judicial, eso es en vía administrativa, digamos que ahí no vamos a resolver el problema de la persona, pero en vía judicial lo que vamos a poder hacer es resolverle el asunto particular y concreto a la persona. Entonces imaginémonos que el celular le salió dañado a don Paco. Entonces, a través de la vía judicial vamos a hacer efectiva la garantía de ese teléfono, indistintamente de si lo hayamos comprado o no por internet. Gracias. No vamos a recepcionar más preguntas, entonces vamos a resolver las que tenemos acá. Para eso les pido el favor a los ponentes que seamos un poco más breves y concisos. Muchas gracias. Siguiente pregunta. La Confederación Colombiana de Consumidores, ¿qué hace frente a la comercialización de los productos chinos, que muchos de ellos son de pésima calidad? Esa pregunta es bien directa. Hay que primero aclarar, como ya lo he manifestado ahora, que la Confederación es una entidad privada sin ánimo de lucro, a diferencia de las funciones que tiene por ley la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la entidad de inspección, vigilancia y control del Estado. La Confederación realmente no tiene ninguna facultad legal para ir y hacer visitas del control de calidad o control de precios en establecimientos comerciales. Esa facultad se la ha dado la Ley 1480 a la Superintendencia de Industria y Comercio. Comentamos ahora que el nuevo estatuto estableció funciones de metrología legal. ¿Eso qué hace? Que la superintendencia, a través de la Delegatura para Metrología Legal, realice visitas a las a los establecimientos de comercio para determinar las calidades de los productos. Si ustedes vieron en televisión, había una propaganda bien significativa en la que la superintendencia visitaba estaciones de gasolina para determinar que lo que se vende, que sea un galón, pues sea un galón completo, ¿sí? Y que lo que pesa 1 kilo no sean 900 gramos. Esas son las funciones de inspección, vigilancia y control de la superintendencia. La Confederación pues no tiene funciones de inspección, vigilancia y control. Pero siendo la Confederación Colombiana de Consumidores miembros de la Red Nacional de Protección al Consumidor y miembros del Consejo Distrital de Protección al Consumidor de la Alcaldía de Bogotá, pues podemos eventualmente hacer el acompañamiento para que cuando la Superintendencia o el Consejo Distrital de Protección al Consumidor haga esas visitas de control, la Confederación pueda asistir para establecer también de modo alguno un acompañamiento a ese tipo de controles y vigilancia que establece la ley para los bienes y servicios.
Gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué acciones o herramientas, con qué acciones o herramientas cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio frente a las decisiones que toman las empresas y afectan al consumidor? Bueno, pues básicamente, ¿qué acciones toma la superintendencia? Sancionar. ¿Sí? Cuando hay alguna decisión que pueda afectar los intereses de los consumidores, la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿qué hace? Investiga y sanciona. Les voy a poner un ejemplo que pasó hace ya un par de años y fue por una decisión empresarial. Cuando en el 2011 nace el Estatuto del Consumidor, se previó una norma que decía, oiga, la cláusula de permanencia mínima está proscrita. Bien, después por allá nace una resolución en julio del 2014 que dice que la cláusula de permanencia de la CRC, que la cláusula de permanencia mínima está proscrita para la telefonía celular, para los servicios móviles, disculpen, para los servicios móviles. Entonces, en este momento tenemos cláusula de permanencia mínima para fijos, es posible, pero para los servicios móviles la cláusula está proscrita. Por allá una empresa, sí puedo decir su nombre, a Movistar, y ya fue sancionada y eso está firme, ya puedo decir quién fue. Entonces, a Movistar se le ocurrió allá en el 2014 decirle a los consumidores que querían dar por terminado su plan postpago y pasarse a un plan prepago, que podían hacerlo, pero para poder hacerlo tenían que comprar una tarjeta prepago para poderse cambiar, y si no, pues que perdían su número. Pues la gente, ante tal situación, lo que hizo fue comprar la tarjeta con los 30.000 pesos, siendo eso una conducta lesiva y una conducta contraria a lo que las normas habían establecido. La superintendencia, ¿qué hizo? Primero le preguntó a Movistar, oiga, ¿a cuántos les cobró esos 30.000? Pues no fueron ni uno ni dos, fueron 208.000 personas a las que les cobró esa platica. Literalmente les sacó del bolsillo esa plata. Después de haberse dado cuenta la cantidad de personas que fueron, la Superintendencia de Industria y Comercio le dijo a Movistar, oiga, Movistar, una de las decisiones históricas que ha tomado la entidad, oiga, Movistar, devuélvale a cada uno de los 208.000 usuarios los 30.000 pesitos que pagó, por valor que ascendió a 208.000 millones de pesos. Perdón, a 6.000 millones de pesos, qué pena, estaba confundiendo a los usuarios con la plata. 6.000 millones de pesos ascendió la suma de haberle quitado los 30.000 pesitos a 208.000 personas. Pero además de eso, la entidad le dijo, oiga, por violar las normas de protección al consumidor le voy a imponer una multica. Y le puso una multa de 1.400 millones de pesos. ¿Por qué? Por sacarle la platica a la gente del bolsillo. Entonces, ¿qué hace la entidad? Sancionar. Gracias. Siguiente pregunta. Para los casos de modelos de venta, como lo es Chevy Plan, ¿les aplica el Estatuto del Consumidor? Muy bien. Ese es un contrato especial, es un contrato que se llama de autofinanciamiento comercial. Ese contrato está, digamos, avalado y regulado por la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedades reguló ese contrato de autofinanciamiento comercial. Chevy Plan, Plan Rombo, hay uno de motos también, eso está regulado, pero en todo lo que atañe a la información del precio, a publicidad, en esos escenarios, garantías, eventualmente le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué se debe hacer? Reclamaciones directas inicialmente y posteriormente la presentación de una demanda. Además, ¿por qué le corresponde también a la Superintendencia de Industria y Comercio? Las autoridades administrativas en Colombia que tienen funciones de protección al consumidor solamente tienen funciones administrativas. Digamos que exclusivamente en Colombia, Superintendencia Financiera, Superintendencia Nacional de Salud y Superintendencia de Industria y Comercio
tienen facultades jurisdiccionales, ¿sí? Entonces, todos los asuntos contenciosos que se susciten de una relación de consumo en los cuales no le haya sido asignada la competencia a la financiera o a la de salud, serán de competencia de la de industria y comercio. Así que en ese sentido, estos planes, digamos, por temas de cláusulas abusivas y demás, también podrían ser sujetos de conocimiento de la entidad. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Quién supervisa la calidad de los alimentos, específicamente como el arroz? Bueno, la ley 1480 del 2011 de Estatuto del Consumidor ha sido muy clara en establecer que las funciones de inspección, vigilancia y control para el caso de alimentos y medicamentos está únicamente en cabeza del INVIMA. Es decir, en ese tipo de condiciones para los alimentos o medicamentos en los que de una u otra manera se pueda percibir que causan un riesgo para la salud o la integridad del consumidor, se puede acudir directamente al INVIMA para presentar la solicitud y que sea esta entidad la que determine si un producto o no puede ser riesgoso para la integridad personal. Perdón, es que hay que hacer también una claridad muy importante, y es que esa es la revisión previa que tiene que hacer el Estado. El INVIMA es el que vigila el control de la calidad de los alimentos, ¿sí? Pero y entonces será el mismo INVIMA el que me va a revisar algún caso cuando, por ejemplo, por la leche dañada a mí me dio una gastroenteritis infecciosa. Pues no, allá yo tengo que acudir a otra acción. ¿Cuál es la acción de responsabilidad por daños por producto defectuoso ante la jurisdicción ordinaria, y de esa manera poder resarcir mi daño particular? Cerramos entonces el espacio para preguntas. Posteriormente vamos a dar 5 minutos a cada ponente para que haga una conclusión muy breve para terminar. Muchas gracias. ¿Ese doctor Lino? Bueno, muy amable. Pues lo que quiero decir es con respecto al derecho de consumo y con respecto a este foro, pues que es importante que se haga, porque realmente aquí no se ha hecho pues un evento pues parecido a este, ¿no? Y pues permite que los estudiantes tomemos conciencia que existe pues esa oportunidad de conocer los derechos del consumidor y deberes del consumidor. Hay una cosa importante que quiero decirles, que la Liga Universitaria de Consumidores de esta corporación universitaria trabaja en dos frentes, que es el frente de dar a conocer derechos del consumidor y deberes del consumidor. ¿Por qué motivo? Porque normalmente las ligas y todos hablan, toda la comunidad habla de derechos, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero hemos sido conscientes de los deberes en cuanto al cuidado y protección del medio ambiente. Creo que no. Es importante no dejar de lado los deberes, porque cuántas cosas compramos los consumidores diariamente. ¿A dónde va a parar toda esta basura? Pues va a parar a los ríos, a las calles, a las cañerías, y bueno, en sí lo que va a ocasionar es un grave problema ambiental. Entonces, pues, para los que les gusta el tema del medio ambiente de la universidad, los invito a que se vinculen, porque no solamente es hablar de derecho del consumidor, sino deberes del consumidor, que es tremendamente importante. Lo dijo el Santo Papa cuando inició su discurso en la plaza de allá, en la casa de Nariño, el primer discurso que dio, y resaltó la importancia de nuestros ríos, nuestra fauna, que éramos el segundo país más rico en fauna. Entonces, si lo ven personas extrañas o fuera de nuestro país, ¿por qué no lo hacemos nosotros, que somos los dueños de este país? Y sobre todo los universitarios, que tenemos una gran responsabilidad social. No dejemos que lo hagan otras personas. Tenemos que hacerlo, no solamente esta universidad, sino todas las universidades a nivel Colombia. Pues la oportunidad que se nos presenta para ayudar a formar país.
la mayor conclusión que podemos sacar acá es que evidentemente el derecho del consumo en este tiempo adquiere una relevancia bien importante. El derecho de consumo muy seguramente va a ser el derecho comercial del futuro. Todo se va a regular a través de relaciones netamente consumistas, relaciones respecto a la utilización, compra de bienes y servicios. Alguien por ahí había mencionado, no acá en este recinto, por allá en algún otro lado, que el derecho de consumo era el derecho de las pequeñas causas. A mí me parece que eso no es cierto. El derecho del consumo defiende unas causas bien nobles, ¿sí? Yo sé que ustedes como abogados, a través de la práctica del consultorio jurídico o de su judicatura, de manera muy práctica van a tener la oportunidad, con el conocimiento que tengan, de leer la norma, de entrar a aplicar la norma y hacer exigible el cumplimiento de una garantía o de un producto. Lo otro es que esto no es solamente para los abogados o para los que pretenden de una manera más expedita conocer la norma, y es que nos corresponde a todos, porque lo dice también la norma, convertirnos en consumidores responsables. Cuando uno es educado en el consumo, ¿sí?, en los bienes y servicios que compra, que utiliza, que tiene en la casa, la forma en la que hace la disposición final de desechos, por ejemplo de neveras, de estufas, de colchones, ¿sí?, muy seguramente está aplicando como un consumidor responsable al cuidado del medio ambiente. Los invito por favor para que lean el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480, no es una norma muy extensa, es de fácil comprensión, es entendible, para que cuando usted tenga la necesidad de acudir a aplicarla, pues tenga unos fundamentos jurídicos en que sustentar su reclamación. Muchísimas gracias. Hablar al final es lo más difícil, porque ya todos dijeron todo, ¿sí? Pero no, a la final pues decir que yo particularmente, y creo que se me nota, soy un enamorado del derecho del consumidor. Como me uno a las palabras del doctor Andrés, pienso que va a ser el futuro del derecho comercial, si es que ya no está siendo el presente del derecho comercial. Y con el derecho del consumidor va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el derecho laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que finalmente las acciones laborales le competen a todos y las acciones de consumo igualmente le competen a todos. Indistintamente de lo que nosotros hagamos, siempre estamos realizando actos de consumo y eso no se puede, digamos que es insoslayable esa situación. Así que, enamorado además yo también de que estos escenarios se abran, el comenzar a discutir y hacer disquisiciones sobre las normas, sobre las nuevas normas de protección al consumidor y sobre todo desde el seno de la academia, hacen que finalmente todo esto comience a florecer más. Y eso es lo que queremos. Ahorita somos pocos los que quizás tenemos algo de conocimiento en esta norma y en estas normas en general, pero la idea es que todos ustedes las conozcan, que todos las conozcan realmente y que ustedes además se conviertan en replicadores de todo lo que estamos haciendo. Felicitar a la universidad por realizar estas actividades y nosotros encantados de poder acompañarlos. Muchísimas gracias. Yo tengo que decirles feliz de que estén ustedes hoy acompañando esta tarea pedagógica y agradecerles al doctor Juan Manuel, que ha sido siempre un colaborador nato con nosotros, con la Corporación Universitaria Republicana, al igual que el doctor Andrés Ospina, que pues ya hace parte de la Universidad Republicana, siempre lo verán en todos los eventos desde la inducción general de consultorio. Ya es casi un activo fijo. Exactamente. Y entender nosotros que la tarea de ustedes como estudiantes de la Facultad de Derecho es hacer valer los derechos de los consumidores, siendo ustedes mismos o siendo nosotros mismos los primeros consumidores, ¿cierto? Entonces, esperamos que no sea la última vez
que los veamos aquí acompañándonos, enriqueciendo aún más el conocimiento para nosotros los estudiantes de la Facultad de Derecho y del Consultorio Jurídico. Gracias. Agradecemos la intervención de los ponentes, doctor Juan Manuel Henao, delegado de la Red Nacional de Protección al Consumidor, Lino Murcia, presidente de la Liga de Protección al Consumidor de Consultorio Jurídico, doctor Andrés Ospina, asesor jurídico de la Confederación Colombiana de Consumidores, a la doctora Claudia Yoelima Forero, directora del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Republicana, y el doctor Alejandro Castillo Rivas, vicerrector académico. Adicional a eso, tenemos un último punto y es el lanzamiento de un proyecto que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Red Nacional de Protección al Consumidor, específicamente por medio de uno de sus proyectos, que es la Estrategia de Promoción, Prevención y Articulación, EPA, en alianza con la Corporación Universitaria Republicana. Para este punto le voy a dar el espacio al director de la emisora de la Universidad Republicana, el Arley Tafur León, director de la emisora, para que nos explique de qué se trata el proyecto y haga el lanzamiento de la voz del consumidor. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, ¿les gustó la conferencia? Buenas noches, aprendieron muchas cosas. Nosotros logramos hacer un convenio con la SIC, con el doctor Juan Manuel, gracias también a un esfuerzo enorme de la doctora Claudia Yoelima. Vamos a hacer un programa que se va a llamar La Voz del Consumidor. De hecho, es un programa que, si entiendo, también ya se está haciendo, no en esta universidad, no en esta emisora, sino en muchos otros medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, no podemos ser ajenos a este tipo de programas, y en ese orden de ideas, pues hoy, a través de este foro, es como el lanzamiento oficial de lo que ustedes van a poder encontrar en ese programa. El programa va a ser cada 15 días, puede ser los martes o puede ser los jueves, ya los horarios ustedes se enterarán a través de las redes sociales. Los que no nos siguen a través de redes sociales, pues es el momento que lo hagan. Nos pueden seguir como @Corporación Universitaria Republicana, en Instagram como URepublicana. Esas son las redes oficiales de la corporación, y de la emisora, pues URepublicana Radio. Así los encuentran en todas las redes sociales. En ese programa, ¿qué van a encontrar? ¿Qué temáticas van a encontrar? Yo por acá hice una lista de las cosas interesantes. Por ejemplo, derechos del consumidor. Es decir, lo que ustedes vieron hoy por encima lo van a ver o lo van a poder escuchar a profundidad en ese programa. ¿Cuál es la invitación? Pues que lo escuchen, ¿vale? Ese programa tiene una adicional, y es que va a traer expertos en la materia. Hoy tuvimos una pequeña muestra de los expertos que nos van a estar acompañando, gracias a la SIC y a la Red Nacional de Protección de Consumidores, que pues con esta alianza pues logramos tener profesionales en esa área en específico. Otros temas, por ejemplo, garantía de los productos, cómo hacer efectivos los derechos ante las diferentes autoridades. Vamos a tener temas de actualidad también, y un tema que me parece muy importante, y es, vamos a resolver casos y vamos a mirar cómo ustedes pueden también resolver sus casos a través de casos reales. En cada programa vamos a tener un caso real que nos lo puede traer la superintendencia o el mismo consultorio de nuestra universidad, para que a partir de eso pues se construya todo el conocimiento que, como nos decían durante el foro, es supremamente importante, ¿vale? Ya para despedirme, quiero dejarles una pregunta a nuestros invitados para que la piensen y de pronto nos den la respuesta en el programa. Y es, ¿qué tan cierto es que cuando yo compro un producto y este producto tiene una etiqueta que dice que no tiene garantía, o que es muy barato y no tiene cambio por el costo, si realmente se me daña no tiene cambio o no tiene costo? ¿Qué tan cierto es? Pues seguramente la respuesta la van a encontrar en el primer programa, que será la siguiente semana, así que estén pues pendientes de las redes sociales, ¿vale? Muchas gracias, a ustedes también muchas gracias, y pues el aplauso es para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Pues totalmente invitados a que escuchen el programa